Pues sí, hermanos, ya este martes hay este cambio pues presidencial, pero algo muy hermoso que nos mantiene a nosotros estables es las verdades de la palabra de Dios. Amén. Cristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca dejarán de ser. Lo que el Señor ha hablado, se va a cumplir y está firme. Y precisamente lo que estábamos leyendo es esta oración de Pablo. ¿Se acuerdan que la semana pasada empezamos a estudiar eso? Y hay tres cosas que Pablo ora para que entendamos, que nuestro corazón reconozca tres cosas. La primera, hermanos queridos, es la esperanza a la que hemos sido llamados. Diga conmigo: la esperanza a la que hemos sido llamados. Amén. Es algo que tú y yo, que nuestro corazón necesita reconocer. Hay una esperanza gloriosa a la que hemos sido llamados. Amén. Número 2, las riquezas de la gloriosa herencia de Dios en nosotros. Diga conmigo: las riquezas de la gloriosa herencia de Dios en nosotros. Wow, esto es increíble. Fíjense, si a usted le dieran una herencia, ¿se sentiría emocionado? Bueno, hay una herencia que ya tiene, que es la más gloriosa de todas, y es en Cristo. Y también la tercera cosa que Pablo quiere que entendamos, y el Espíritu quiere que entendamos, es la incomparable grandeza de su poder. Diga conmigo: la incomparable grandeza de su poder. Ya, esas tres cosas: la esperanza, la herencia y el poder de Dios. Dios quiere que los entendamos, que nosotros podamos emocionarnos por eso. Ya, eso es muy importante. Cuando algo es, si tú tuvieras, por ejemplo, una sorpresa enorme que te espera el día de mañana, estarías emocionado, tal vez ni dormirías. Y Dios tiene algo glorioso para nosotros que debe despertar las emociones del corazón. Amén. Entonces vamos a hablar en primer lugar de esa esperanza, porque dice aquí sepan a qué esperanza nos ha llamado, de qué se trata la vida cristiana, cuál es el fin de todo esto. Y bueno, vamos a leer algunos versículos. Número 1, Él nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. Qué hermoso que el Señor no nos llamó a una esclavitud o a una repetición de rezos, sino a una comunión, una amistad, una cercanía con Cristo. Dice 1 Corintios 1:9, fiel es Dios quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces, ese es nuestro primer llamado. Por eso nuestra esperanza es gloriosa, porque es tener comunión, intimidad, cercanía con el Salvador glorioso, con nuestro Señor. Amén. Número 2, hemos sido llamados a la vida eterna. Hermanos, esta vida tiene su término, ¿verdad? 80, 90 años, no sé cuánto nos toque durar aquí en la tierra, pero la vida eterna empieza desde ahora mientras conocemos al Señor, lo vimos la semana pasada, y es un llamado a una vida eterna. Dice 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna. La otra versión dice, echa mano de la vida eterna. Recuerda que esta vida no termina cuando las personas mueren y las ponen en una caja y las llevan al panteón. Esta vida continúa más allá. Para nosotros el llamado es a vida eterna con Cristo. Y si alguien no conoció al Señor, esa muerte eterna sin Cristo. Qué triste. Y dice, por esa fe, dice, tú hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Está hablando Pablo a Timoteo. Entonces, el primer llamado es ¿a qué? A la comunión con Jesucristo. El segundo es a la vida eterna. Quiero ir muy despacio porque el tema es complejo y me interesa que podamos captar lo más posible estas cosas, hermanos. Número 3, el llamado es al reino y gloria eterna y excelente. Vamos a leer lo que dice 1 Tesalonicenses 2:12. Dice, los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. ¡Wow! O sea, Dios nos hizo un llamado a su reino glorioso y a su gloria maravillosa. Y debemos, de hecho Pablo va a hablar después de esto, tienes que vivir de acuerdo a eso. Si vas a estar para siempre en la gloria de Dios, ¿cómo corresponde que vivas en este tiempo? ¿Qué es lo que se espera de ti como alguien que ha sido llamado a la gloria y excelencia eterna? Amén. Mira, Pedro 5:10 dice, luego que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo
Este tiempo aquí en la tierra hay cosas que pasan duras. Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó, ¿a dónde? A su gloria eterna en Cristo. ¿Qué dice? Los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. ¡Wow! Entonces tenemos ese llamado, hermanos queridos, a su gloria eterna. Yo pienso cuando la gente está demasiado anclada en esta tierra, ves las noticias, ves los rumores, oyes los chismes, oyes las murmuraciones, oyes las quejas. Entonces tu vida vive en un nivel de depresión, de desánimo, de negatividad, de pesimismo, de estar hablando mal de otros. Pero cuando tú te enfocas en el llamado que tienes, tu conversación debe cambiar. Ya. No puedes hablar igual cuando dice que te llamó a su gloria eterna en Cristo. ¡Wow! Es un llamado a contemplar, a experimentar la gloria eterna para siempre. ¡Qué llamado! ¡Qué esperanza tan gloriosa tenemos! Amén. Un aplauso al Señor. Está buenísimo esto. Otra cosa que Dios nos llamó es a la luz admirable. 1 Pedro 2:9, nos encanta este versículo, dice: pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, cuando nosotros somos conscientes de este llamado, estábamos en tinieblas, en pecado, en confusión, en problemas de muchas clases, y luego el Señor nos sacó de esas tinieblas y nos trasladó a su reino de luz. Entonces estamos maravillados y hablamos de eso. Si tú no hablas de eso, hay un pequeño problema, porque cuando algo glorioso te pasa, te gusta platicar. ¿Qué crees? Bueno, si alguien saca la lotería, me saqué la lotería, lo pondrías en Instagram, en Facebook, en todo lo que tú pudieras, porque estarías feliz. Hermanos, nosotros hemos sido sacados de las tinieblas, de la condenación, del pecado, y hemos sido trasladados al reino glorioso de luz admirable. Y eso es maravilloso. Yo decía que si no te emocionas por esto, es que los ojos de tu corazón no han sido alumbrados. ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada de eso? Te cuento de la gloria y digo, qué chido. ¿Y qué sigue? Es como que, ¿qué pasa, verdad? ¿Por qué? Decimos la semana pasada, ¿lo ves o no lo ves? Y si no lo ves es porque hay ceguera espiritual. Wow. Entonces por eso tenemos que orar. Señor, dame espíritu de sabiduría y de revelación para poder conocerte. Y al conocerte, que mi corazón escoja, prefiera, se emocione por estas cosas. Wow, la esperanza a la que hemos sido llamados es principalmente para estar con Dios en la gloria para siempre. Y este llamado es seguro, irrevocable, definitivo. Está garantizado por la fidelidad de Dios. No es algo incierto de que pues chance, pues igual si me muero, medio que me toca. Cuando una persona no está segura de su salvación, y una cosa que les quiero animar a todos que están aquí es que tomen nuestras escuelas, hermanos. Tenemos escuela de Afirmando tus Pasos, de liderazgo, de discipulado, y otras que van a estar sucediendo ahorita. Pero uno de los temas que hablamos en Afirmando tus Pasos es que estés seguro de tu salvación. Seguro de por qué sabes que eres salvo, qué evidencias hay, qué demuestra que tú eres salvo, para que sepas esa seguridad que tienes en Cristo. Amén. Entonces el llamado que ya hablamos a la comunión, a la vida eterna, a la gloria eterna, a la luz admirable, está garantizado. Ya, es definitivo. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. 1 Tesalonicenses 5:24. Él que los llama, que dice, es fiel. ¿Y qué va a hacer? Cumplirá todo esto. Todo esto lo va a cumplir el Señor al pie de la letra, y por eso estamos seguros, emocionados, esperanzados, bendecidos. Amén. Qué tremendo, hermanos. Si no tenemos el milagro de recibir el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, ni los ojos de nuestro corazón no son iluminados, lo que Pablo va a decir en el capítulo 4 al 6, no lo vamos a entender. Mire, a partir del capítulo 4 te lo vamos a estudiar. De hecho está ahí. Dice, por eso yo, que estoy preso por causa del Señor, le ruego que vivan
de una manera digna del llamamiento que han recibido. Tienes que vivir de acuerdo a alguien que fue llamado a tener comunión con Cristo, a heredar, a ver a la gloria eterna y excelente. Ya no vas a andar de chismoso o de vicioso o de flojo o de contencioso o de incrédulo. Vas a andar ahora como hijo amado. Amén, lleno de esperanza, lleno de fe. Amén. Entonces, si esta oración no surte efecto, entonces cuando te habla el llamado, ¿llamado a qué? Vivir cómo, porque el capítulo 1, 2 y 3 de esta carta es como el fundamento y el 4 es, ok, todo esto es lo que Dios ha hecho, ahora vive de acuerdo al llamado. Pórtate como lo que eres, lo que hemos hablado desde el principio, ¿verdad? Tenemos que vivir en ese nivel de vida, hermanos amados, en nuestro matrimonio, lo que decía Alex, en nuestras finanzas, en nuestras relaciones con los demás. Tenemos que vivir como llamados. Amén. Yo te animo a que busques la renovación de tu mente, renueva tu manera de pensar, para que vivas como lo que eres, para que camines como lo que eres, porque si no, entonces vas a vivir por debajo de ese nivel, en muchas cosas que no te corresponden, porque ya eres hijo del rey, ya eres hija del rey. Amén. Entonces, sin esta oración de Pablo, si esta oración de Pablo no es contestada y no vemos y conocemos la esperanza de nuestro llamado, no caminaremos dignos del llamado. Todo el libro depende de la respuesta a esta oración. Va a hablar de cosas, y después va a hablar del matrimonio, va a hablar del carácter, va a hablar de la guerra espiritual, va a hablar de muchas cosas, es más, de los dones de la iglesia, pero tienes que entender el llamado que tienes. Yo les pido que oren por eso, hermanos. Amén. No están muy emocionados, pero yo creo que se van a emocionar. Vamos a leer juntos esta oración que está en el párrafo para que el Señor nos ilumine, porque necesitamos orarlo. Diga conmigo, Señor, juntos, Señor, concédeme espíritu de sabiduría y revelación para conocerte, y que el efecto de conocerte sea que los ojos de mi corazón serán abiertos para preferir, valorar, desear y dedicarme a crecer en el conocimiento de ti. Entonces mis ojos van a ver la esperanza de tu llamado en mi vida, para darme cuenta de que no solo es un destino glorioso, sino también irrevocable, efectivo, por tu glorioso poder y fidelidad. Amén. Entonces, es esto lo que tenemos que orar. Yo le quiero animar que ore por sus hijos. Ore por su familia, hermanos. Y si ya tiene nietos, que yo también ya estoy en ese plan, gracias a Dios, ore por sus nietos también. De verdad que yo creo que es yo les decía algo, mire, cuando estas cosas son realidad, empieza a haber una emoción. ¡Wow, Señor! Y tú, fíjate bien, como papá, mamá, abuelo, vas a transferir lo que te emociona. Escúchame bien. Por ejemplo, si a ti te emociona, yo decía ayer, por ejemplo, los Dodgers ahora que ganaron, ¿verdad?, la Serie Mundial. ¡Yeah! ¡Wow! Bueno, nuestros hijos se van a emocionar por eso. Yo he visto fotos, y de hecho los voy a poner en alguna ocasión, como toda la familia está pintada, por ejemplo, de los colores de los Dodgers, ¿no? Y traen camisetas y traen de esas manotas que dicen número 1. Y tú no tienes que forzar a un niño, ponte la gorra de los Dodgers y ponte la camiseta de los Dodgers. Y el niño ve al papá emocionado y quiere eso. Ahora, ¿qué tan emocionado te ven por Dios? Para que lo quieran. O te ven a ti aburrido de que vamos a ir a la iglesia, fárense ya todos. Órale, ya, aquí estamos. Y tu hijo va a estar igual. I wanna go, I don't wanna be here. Tus emociones se transfieren irremediablemente. Por ejemplo, si eres un papá enojón, tus hijos van a ser enojones, es lo más seguro. Hace poco en el radio hablaba de una entrevista que tuve con unos jóvenes hace años aquí. Yo le preguntaba a los jóvenes, oye, ¿qué tanto de tu tiempo estás enojado? Y me decían, todo el tiempo. Todo, el 100%, un joven me dijo, del 160 al 200% estoy enojado. Y otro me decía, ¿y tú cómo estás? Me dice, yo el 20% estoy enojado y el 80% frustrado. Y digo, ¿y lo que diferencia hay? Dice, bueno, el enojo, dice, el enojo es contra los que están junto a mí y la frustración es contra mí mismo.
Y le decía, ¿y tú cómo estás? Dice, yo la verdad, ahora sí que según la música que me pongan. Si mi papá y mi mamá están de genio y de malas, yo le entro a todo. Y están de buenas, yo ando calmado. Y me sorprendía que el ambiente emocional de la casa se transfirió a los hijos. Un joven me decía, yo la verdad cuando mi papá y mi mamá se enojan y mi papá se sale de la casa, a mí me preocupa un montón. ¿Ya les contesto o no? ¿No va? Se lo conté en otros servicios. Y yo le decía, wow, o sea, me dice, sí, es que cuando mi papá se va, a mí me preocupa que él se vaya a enfermar. Dice, y los días que él se va yo no duermo. Y dice, y no solamente eso, sino que me preocupa que se vaya a meter que vaya a entrarle a las drogas o al alcohol otra vez. Yo cada vez que él se va, dice, yo estoy muy mal. Porque ellos se enojan, hacen su pleito y yo me quedo bien angustiado. Increíble, ¿no? Como todas las dinámicas emocionales positivas o negativas que vivamos se van a transferir a nuestros hijos. Entonces, por eso Pablo dice, pídele al Señor que ilumine tu capacidad para emocionarte por Él. Porque si tú estás emocionado por Dios, tus hijos van a heredar una emoción por Dios. Si a ti te emociona la lana, tus hijos van a ser materialistas. Mi papá lo único que le emociona cuando está feliz cuando le llega a la feria. Él ahora sí hasta sonríe, está así. Entonces el hijo dice, lo que vale la pena en la vida pues es la feria. ¿Cómo ve la cosa? Entonces por eso esta oración es tan importante. Fíjate, decimos, Señor, concédeme espíritu, etcétera, y que el efecto de conocerte sea que los ojos de mi corazón sean abiertos para preferir, valorar, desear y dedicarme a crecer en ti. Entonces mis ojos, o sea, necesitamos clamar esto, hermanos. Es una oración que tiene que estar constantemente en tu vida. Amén. Por ejemplo, si tú en tu casa hablas mal de los hermanos, tus hijos van a hablar mal de los hermanos. Porque estás generando ambientes espirituales de desánimo, de tropiezo, de contienda, de inconformidad, de ofensa. No lo hagas. Anda como es digno, has sido llamado a la gloria eterna. Habla como un llamado, vive como un llamado, ora como un llamado. Y si no te sientes llamado, pide la revelación de tu llamado. Amén. Wow, está bueno esto, ¿no? Tremendo está, hermanos. Vamos a ver la segunda. La primera cosa que Pablo ora entonces es que sepamos la esperanza a la que nos ha llamado. La segunda es cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Qué es eso? Dice riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es una frase no tan fácil de entender, que requiere un poquito de reflexión y de atención, pero es tremenda. Okay, a lo largo de la historia han habido dos interpretaciones. ¿Es una herencia que Dios recibe o es una que nosotros recibimos? Una pregunta muy interesante. Muchos intérpretes consideran que está hablando de la herencia de Dios, no de la nuestra, porque Él nos compró para Él. Nosotros somos la herencia del Señor porque Él nos creó, nos redimió, nos compró y somos suyos. Dice la Biblia que somos ovejas de su prado, ¿verdad? Dice, Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Usted no se creó a sí mismo. Usted no pidió nacer, pero Dios lo creó y Dios lo escogió para que usted naciera. Entonces usted es de Él. Amén. Aquí Pablo le dice eso a los ancianos de la iglesia de Éfeso, precisamente. Dice, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Entonces, si somos tratados como la posesión de Dios, es correcto decir que nosotros somos su herencia. ¿Sabías que tú no eres tuyo? ¿Que tú no eres tu dueño? Dice la Biblia que somos templo del Espíritu Santo y que no somos nuestros. Pues todo lo que le hacemos al cuerpo tenemos que preguntarle al Señor. ¿Me tatúo o no me tatúo? ¿Me tomo esa Coca-Cola de 2 litros? Es en serio, porque no somos nuestros. Tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Porque somos de Él, somos su herencia. Dios le llama a su pueblo su herencia muchas veces, sobre todo en el Antiguo Testamento. Voy a leerle 2 citas. Deuteronomio 32:9 dice, porque la porción del Señor, ¿quién es? Es su pueblo. Jacob, que es Israel, es que su herencia asignada. Dice, Dios dice,
tú fuiste lo que me tocó a mí. Tú eres mi heredad, tú eres mío. Yo te escogí a ti como mi herencia. Deuteronomio 9:29 dice, después de todo, ellos son tu propiedad. Está hablando de Israel. Son el pueblo que sacaste con gran despliegue de fuerza y de poder. Entonces tú eres la herencia de Dios. Wow, qué impresionante saber que el Señor dice, yo te heredé a ti. Digo, Señor, pues a veces uno piensa, pues hijo, no me siento muy bueno, ni muy digno, ni muy valioso, pero soy tuyo. Amén. Ahora también, por otra parte, el Nuevo Testamento sobre todo habla de que nosotros tenemos una herencia. O sea, no solamente somos la herencia, el Antiguo Testamento habla mucho de eso, también el Nuevo, pero más el Antiguo. El Nuevo Testamento dice que nosotros tenemos una gloriosa herencia que vamos a recibir. Amén. Se lo voy a leer para que se convenza. Los argumentos a favor de que nosotros somos los que heredamos algo también son claros en el Nuevo Testamento. Ahí le estoy dando 3 citas y hay muchas más. Efesios 1:14 habla de nuestra herencia, no de la de Él. Cuando habla de las riquezas de su gloria, indica que es algo que Dios tiene para nosotros. Se lo voy a leer en el 1:14. Dice, el Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia. Y la frase es muy interesante, la que viene, para la redención de lo adquirido, para el avance de su gloria. ¿Sabe quién fue lo adquirido? Exacto, nosotros. Exacto. Entonces, pero está hablando de que la garantía habla de nuestra herencia. Entonces, Efesios 1:18, que es el que estamos viendo hoy, dice, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Entonces, la pregunta que le hago, a ver, se refiere, usted me la va a responder hoy. ¿Es una herencia que Dios recibe o que nosotros recibimos? ¿Quién da más? ¿Que Dios recibe que nosotros? ¿Cómo? Ok, los dos yo creo. Son los dos. Ahorita voy a explicarle por qué. Es correcto pensar que somos la herencia de Dios y es correcto pensar también que nosotros tenemos una herencia. Amén, porque las dos partes tienen un respaldo bíblico. No lo estamos diciendo, pues creo como que, ahí me imagino que así. No. Todo está en la Biblia, hermanos. Fíjese, por ejemplo, 1 Pedro 1:3-4, que es lo que estudiamos, el libro anterior que estudiamos, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva, lo mismo que habla Pablo. Esperanza, ¿se acuerdan? Y recibamos ¿qué? Una herencia que no se puede destruir, ni contaminar o marchitar. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Amén. Entonces, Dios nos escogió como su herencia y eso es glorioso. Y nosotros también tenemos una herencia que no se contamina, que no se deteriora, y eso también es glorioso. Entonces podemos concluir que Dios es nuestra herencia y nosotros también somos su herencia. Nuestra herencia es que vamos a ser glorificados junto con Cristo. Sí, ya lo hemos explicado. Como somos la posesión de Dios, esto me encanta, entre más gloriosos nos volvemos al experimentar la plenitud de la redención, más hermosa es la posesión que Él tiene, porque todo es para la alabanza de su gloria. O sea, está tremendo. Mire, esto lo dice Efesios también 5, dice que Cristo embelleció a su iglesia para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Entonces, Dios nos da una herencia gloriosa que a la vez nos hace hermosos para Él. Entonces es una cosa tan hermosa hermanos, el plan de Dios. Él tiene, o sea, Dios nos creó para su propio deleite y eso es algo que será nuestro gozo eterno. Está tremendo. Dile, Señor, tú y yo tenemos que orar, Señor, revélame esta herencia que soy y esta herencia que tengo para que yo pueda vivir de acuerdo también a eso que es una realidad. Esto no es un cuento, no es una imaginación, no es religiosidad, no es una fábula. Es una realidad contundente, señoras y señores. Eso es, hermanos queridos. Wow. Entonces por eso tenemos que orar, Señor, muéstrame qué esperanza tengo, cuál es la esperanza de mi llamado y también cuál es la gloriosa herencia de la que la Biblia habla. Tenemos que despertar a eso, hermanos. Amén. Amén.
Ahora quiero nada más, antes de pasar al tercer punto, que es el último punto de este día, quiero hablar del énfasis del Espíritu Santo. Aquí me encanta esto, porque Pablo, cuando ora, hace un énfasis muy especial al orar por estas tres cosas. Y vamos a leer Efesios 1, 18, 19. Dice: ¿a qué esperanza los ha llamado? ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia en el pueblo santo? ¿Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos? Pablo usa en estos versículos las palabras qué, cuál y cuán con un propósito específico. Él está orando así para que nos detengamos y seamos despertados a la magnitud de esta esperanza, de esta gloriosa herencia y de esta grandeza del poder. Él dice, él puede haber dicho, bueno, Dios los llamó una esperanza, tienen una herencia y hay un poder. No, pero él dice, ¿cuál riqueza? Wow, está diciendo. ¿Y qué esperanza, qué riqueza y cuán incomparable es? Pablo está poniendo un énfasis. Él quiere que te emociones. Él quiere que cuando tú ores con esa emotividad, porque está realzando. Es una esperanza, pero ¿qué esperanza? Es una herencia, pero ¿cuál herencia? Dice él. Y es un poder, pero cuán incomparable. Pablo está moviendo por el Espíritu Santo nuestro corazón. Amén. Si usted siente que su corazón es de piedra, pídale al Señor que le dé un corazón de carne. El corazón de piedra puede escuchar esto y está como piedra. No, inexpresivo. Pero si el corazón es de carne, está sensible, está agradecido, se derrite, alaba, adora, responde al Señor. Entonces nuestro corazón, hermanos, necesita valorar estas cosas. Y el Espíritu Santo, por medio de Pablo, nos está invitando a tomar un momento para ver qué tan maravillosas son estas tres cosas. Es importante ver la intensidad de cada una de ellas. No es cualquier esperanza, hermanos, no es cualquier herencia, no es cualquier poder, es el más glorioso, es el más grandioso. La esperanza de su llamado incluye una herencia gloriosa y un grandioso poder que asegura que esta esperanza por la que creemos se llevará a cabo. Esto es muy hermoso. Yo le quiero animar que usted, se lo he dicho desde que empezamos a estudiar esto hace 14 enseñanzas, lea Efesios. ¿Cuántos han leído Efesios por lo menos una vez en estos días? Ok, como el 25% de la iglesia. Bien, hermanos, los felicito. De que si no hubiera nadie me sentiría yo triste. Pero si hay 25% de la iglesia, that's a lot. Porque son buena tierra. Dice la Biblia que la buena tierra oye la palabra de buena gana y da fruto, da un resultado. Hay algo que pasa. Amén. Me da gusto esto, gloria al Señor. Entonces, hermano, nada nos faltará en la esperanza que se avecina y nada la impedirá, porque el grandioso poder de Dios es el que la sostiene. Todo esto lo vamos a ver cuando recibamos el espíritu de revelación y lo que hemos hablado de los ojos de nuestro corazón sean iluminados. Por eso es importante cada vez que leas tu Biblia o que tú ores de esta manera. Hermano, cuando todos leen su Biblia, espero que diario o por lo menos unas 4 veces a la semana. ¿Cuántos leen su Biblia mínimo 3 veces por semana? Ok, como un 35%. Bueno, amén. 35% es muy bueno también. Hermano, cuando lees tu Biblia, pídele al Señor, emocióname por esto. Ilumíname. Miren, hermanos, la Biblia no es como cualquier libro. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir. Dice, para hacer perfecto al hombre de Dios, capacitado para hacer buenas obras. Entonces la Biblia entonces cuando usted la lea, los que la leen y los que no, espero que la lean, hermano, dile, ilumíname, wow, revélame, ábreme los ojos, emocióname por esto. Amén. Esto cómo me gusta. Yo les decía que cuando Deuteronomio capítulo 4 dice, estas palabras que yo te ordeno hoy estarán sobre tu corazón, está diciendo que te emocionen, porque entonces las vas a repetir a tus hijos y a tus hijos les van a encantar porque a ti te encantan. Pero si a ti no te encantan, a tus hijos, ¿por qué le van a encantar? Le van a quedar hasta gordas esas cosas. Entonces vamos a hablar por el último punto, que es el grandioso poder de Dios. ¡Wow! Esta parte, hermanos, es como una bomba. De verdad, es una cosa increíble, porque Pablo empieza a describir el maravilloso, grandioso, efectivo, incomparable, inmesurable poder de Dios. Y Él quiere que tú y yo sepamos esto. Dice 1:19, dice,
y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno, autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. ¡Qué barbaridad! Eso es una bomba. Hermano, qué bombas nucleares y qué misiles. No hay nada como el magnífico poder de Dios, hermanos. Qué poder. Y dice que ese poder hizo dos cosas y luego hace una tercera. Una, levantó a Cristo de los muertos. ¡Bum! Lo resucitó. Dos, lo sentó a la diestra de Dios. Y tres, actúa en nosotros. Dice, el mismo poder que actuó en Cristo está actuando en nosotros para que creamos. Wow, that's amazing. Entonces Dios quiere que los ojos de nuestro corazón, repito, perdón que insista tanto, pero es importante, sea iluminado para que la grandeza de este poder tenga un impacto en nosotros. El poder de Dios es grande. Ok, tengo problemas, no puedo pagar, me siento mal. El poder de Dios. Sí, pero no. Tenemos que decir, no, tienes que despertar. Tienes que despertar. Y si no estás despierto, pídele que te despierte. Amén. Entonces, versículos habla de un poder grandioso, incomparable y eficaz. El Espíritu Santo quiere que sintamos cómo ese poder que no tiene límite y todos estos aspectos del poder de Dios son a favor de nosotros. ¡Wow! Por eso Pablo decía, estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni el futuro, ni peligro, ni espada, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, estoy seguro. Y me encanta que aquí dice sobre todo gobierno, o sea, está el gobierno ruso, el gobierno chino, el gobierno de los Estados Unidos, Dios nos ayude, el gobierno de México, de otros. Dice, pero Él está sobre esos gobiernos. Él está sobre los gobiernos, tanto terrenales como espirituales. Ahorita lo vamos a estudiar. ¡Wow! Y ese poder actúa en nosotros, hermanos. Es el mismo que levantó a Cristo de los muertos, ya lo decía. Y lo sentó a la diestra. Cuando la Biblia dice, es muy importante que usted y yo entendamos esto, que Cristo está sentado a la diestra de Dios, quiere decir que Dios puso a Cristo en el lugar de autoridad más grande, en el lugar de honor más grande que jamás puede haber. Amén. No dice que lo puso enfrente, porque enfrente hay seres vivientes, y dice que lo puso al lado, a su diestra. En el Salmo 110:1 dice, el Señor dijo a mi Señor, o sea, Dios Padre le dijo a Dios Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¡Wow! El Padre sentó al Hijo a su diestra ya como hombre resucitado y glorificado. ¡Wow! Esto está impresionante. El estar a la diestra de Dios es un lugar único de autoridad y honor por encima de las potestades de este siglo. Y eso es muy importante, voy a explicarles por qué. Escuche bien. Y ahorita lo vamos a ir estudiando. En este mundo está el mundo natural, que lo vemos aquí, el cielo natural, está el segundo cielo, que es donde se mueven las potestades que influencian al mundo a la maldad. Todo lo que usted ve de robo, narcotráfico, violencia, difamación, perversión, es impulsado por un demonio, por demonios. ¿Sabían eso? Bueno, la Biblia dice eso, lo vamos a ir estudiando después. Y arriba de eso está el tercer cielo, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, sobre todo lo que está abajo. Todo lo que está abajo está bajo Cristo. Amén. Y se lo voy a leer en la Biblia. Y Pablo dice esto aquí, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. O sea, no estamos peleando contra gente humana. Nuestro pleito, tu pleito no es con tu suegra, ni con tu jefe, ni contra el gobierno. No es contra ellos. Dice, sino contra principados y contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas. O sea, mucho de lo que ocurre en este mundo, una es la decisión del hombre que hace y deshace horrible, y otra es la influencia satánica. Está ahí. Dice, contra los espíritus de maldad en los lugares celestiales. Está viendo, hay un ambiente terrible. Por ejemplo, yo he visto, cuando uno viaja por lugares, uno ve, por ejemplo, yo me acuerdo cuando antes viajaba hacia la zona de Indio y eso, veía muchos
panorámicos que eran así de lugares de mujeres desnudas, de casinos, o sea, decía, el ambiente espiritual de esta región está cargado de lascivia, de codicia. Es obvio. Por ejemplo, esta calle en la que nosotros estamos era un lugar donde se producía pornografía. Había que estudios de pornografía, pero al por mayor. Ya nada más queda uno que se va a cerrar en el nombre de Jesús. Pero era un ambiente espiritual. Usted va para Santa Mónica y hay un ambiente espiritual. No sé si le ha tocado. ¡Y Padre Santo! Está fea la cosa. Entonces son potestades que están ahí operando. Y vamos a la página 4, vaya conmigo, por favor. Dice, Pablo describe que hay una atmósfera espiritual conocida como el segundo cielo, en la cual el diablo es el príncipe y él ejerce una influencia maligna en cuanto en el mundo, la cual puede verse claramente. Ahora, fíjese bien, ustedes y yo vivíamos en ese ambiente. Come on, hermanos, acuérdate cómo andabas y espero que ya no andes. Pero fíjate lo que dice aquí Pablo, dice, en cuanto a ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, que dice, ¿conforme a qué? A la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire. Es el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Hay un espíritu que está operando en el desobediente. Yo no quiero, Dios no existe, yo voy a hacer lo que quiero. Es un espíritu. No para que odies a esas personas, hay que orar por ellas. Pero está hablando, ya hablamos, en el 6 dice que nuestra lucha no es contra gente, sino contra las huestes de maldad, y aquí dice cómo opera. Y dice, ahí vivíamos tú y yo. ¿Ok? ¿Está de acuerdo conmigo o no? Ahí andábamos, hermanos, bien metidotes en nuestros pecadotes. Y bien ciegos a nuestro rollo. Y bien lo negábamos y nos defendíamos y nos excusábamos y culpábamos al mundo entero. Yo soy enojón por tu culpa, yo soy chismoso por tu culpa, yo soy grosero. Todo era culpa del mundo entero. Y tú y yo éramos las víctimas, pobrecitos. Es la verdad, hermanos. Ahora, algo pasó. Esto es lo que quiero puntualizar, que Pablo dice que tenemos que darnos cuenta. Ok, hay fuerzas de las tinieblas en los lugares celestiales, pero sobre todas ellas está Cristo. Dígame, por favor. Está sentado a la diestra. Lo que Pablo está enfatizando en el 19, en el versículo que estamos estudiando hoy, es que este mismo poder actúa en Cristo y actúa en nosotros para llevarnos a la fe y sentarnos con Él en los lugares celestiales. Esto es increíble porque, mire, si no fuera por el poder de Cristo, usted y yo seguiríamos en tinieblas, atados, engañados, oprimidos y hasta endemoniados. Oh, ya, hermanos, muchos de nosotros traíamos demonios por todo. Sinceramente, ¿alguien reconoce que tuvo una opresión demoníaca en su vida o no? Oh, man, no tengas pena. Uy, los otros son bien santitos. Hoy, esta mañana comí, no sé, un poquito sarcástico, perdónenme. Pero fíjate lo que dice aquí, está tremendo. En el 2:5 dice, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados y bajo la potestad del aire, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos, o sea, se los regaló, no se lo merecían. Y juntamente con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Entonces Pablo está diciendo, el poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó a la diestra del Padre, actuó en ti para sacarte del ambiente demoníaco y sentarte con Cristo. ¡Wow! ¡Qué poder, hermano! ¡Qué poder! ¡Qué autoridad! ¡Qué tremendo! ¡Wow! Esto es glorioso. Y por eso dice Pablo que se emocionen por eso, porque ese poder actúa en ustedes. Si no hubiera actuado en mí, hermano, yo creo que yo estaría muerto, pero hace años ya. Andaba en caminos horribles. Wow, dice, nosotros estando muertos en delitos y nos dio vida. Qué tremendo, qué glorioso, wow. Qué poder para... Yo pienso como que Jesús partió las tinieblas en las que vivíamos, las opresiones que teníamos, todos los engaños que teníamos, la falta de fe, la incredulidad, la rebeldía, y actuó en nosotros. Y así como levantó a Cristo de los muertos, nos levantó a nosotros de los muertos. Wow, hermanos. El llamado, párrafo F, ya estamos terminando, que Dios nos hizo para sacarnos de la muerte espiritual, es como el llamado de Jesús a Lázaro en su tumba, cuando le dijo, Lázaro, ven fuera. Lázaro ya estaba pudriéndose, ya sus órganos estaban en descomposición, ya sus oídos no funcionaban, su hígado, su corazón tenía 3 días de muerto. Se le dijeron, Señor, si abres la tumba va a apestar. ¿Se acuerdan que dijo eso o no?
Okay, pues si no, lean Juan 11 para que lo vean la historia. Ahora, el llamado produjo la obediencia. El muerto obedeció a Cristo. Wow, y eso nos pasó a ti y a mí. El muerto obedeció a Cristo y vino a la luz. Wow, hermanos. El llamado creó obediencia y eso fue lo que nos sucedió cuando el Señor nos llamó e hizo posible que creyéramos en Él. Gracias al incomparable poder de Dios que actuó y sigue actuando en nosotros. Den un aplauso al Señor, hermanos. Bendito sea su santo nombre. Wow. Wow, qué tremendo, hermano. Que Dios nos despierte estas cosas, hermano, para que vivamos de acuerdo al llamado que tenemos. Tienes que vivir como lo que eres, con la esperanza que tienes, con la herencia que eres y que tienes, con el poder que está actuando en tu vida. No subestimes ese poder. Confiésalo, agradécelo, compártelo, conócelo, profundiza, experimenta más esto. Hermanos, hay más todavía en el reino que tú y yo podemos experimentar. Por eso la oración es clave. Por eso Pablo dice, no ceso de orar. Estoy clamando, estoy pidiendo, porque esto debe ser constante. Hay un constante, hermanos, ataque de las tinieblas. Usted va en su carro y le llega está usted aquí en la reunión y le llegan pensamientos horribles contra Dios, contra la iglesia, contra Satanás. Lo vamos a estudiar después. Los dardos de fuego del maligno son flechas encendidas para matar tu fe. Entonces tú y yo tenemos que tener esta revelación para responder adecuadamente y no ser arrastrados por la corriente de maldad que está operando en los hijos de desobediencia. Y si usted conoce a sus hijos o a alguien que está en eso, ore por ellos. No se trata de que los odie. Dije, ya dijo el pastor que tú estás endemoniado. No se le ocurra, please. Ore por ellos. Amén. Pídale, Señor, ilumina sus ojos. Póngase a ayunar por ellos y a clamar, hermanos, porque es una guerra espiritual. Su lucha no es contra ese hijo o esa hija, es contra los principados y potestades en los lugares celestiales. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, querida iglesia.